primer momento donde yo tengo contacto con el fútbol africano y con todo lo que representó a partir de ese momento para mí, el color, la nueva cultura, las diferencias físicas, la alegría, porque a todos los veías con una sonrisa de punta a punta, fue ese partido inaugural, un triste recuerdo, pero después la cosa siguió de otra manera. Para la Argentina, en Italia 90, Argentina viniendo de ser campeón y encontrándose con ese equipo que tenía estrellas y figuras, uno muy particular con unas trenzas, y eso es lo que digo del mucho colorido, que era Macanaki, y empezábamos a incorporar ciertos nombres que nos causaban gracia, digo, para la edad que teníamos, pero sin embargo le guardábamos cierto respeto y como un cariño particular, más allá de aquella derrota. No sé cómo lo vivirá nuestro invitado, Juanito, me encantaría que lo presentes. Sí, está ya con nosotros. Estamos hablando de Francisco Pancho, vamos a decirle, Jáuregui, que ha hecho una linda investigación que termina en un libro. Ahora vamos a saber si esto es así, si es el libro y la investigación, o si es la investigación que después deviene en un lindo libro titulado Fútbol Africano, Crónicas, Historias e Investigación. Y está con nosotros Pancho, que aprovechamos. Y ya te saludamos. Bienvenido a otra galaxia. Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por el espacio y por este contacto para hablar del fútbol africano y de mi libro. Al contrario, Pancho, un placer. De verdad, acá estamos, Emilio, Juano, te saludamos. Repasando un poco también, sabiendo, bueno, vos sos un periodista de pura raza, Clarín, El Gráfico, Página 12. Bueno, en el repaso también encuentro que como periodista cubriste lo que quizás fue uno de los últimos acontecimientos deportivos presenciales, que fue la Copa Africana de Naciones, bueno, justamente el año pasado y que se dio en Egipto, y tu búsqueda permanente, ya como aficionado, ya por 2015, digo, pero ¿qué te unió o cuál fue tu inquietud que te acerca de una manera tal en el que dediques tu tiempo incluso a la investigación y ahora a sacar este libro que a nosotros a priori ya nos entusiasma? Bueno, escuchaba un poco antes lo que comentabas vos del Mundial de Italia 90 y de Argentina-Camerún. Mm. Yo, bueno, en ese Mundial tenía solamente 5 años, tengo algunos recuerdos de semi y de final. Y a mí me pasó algo similar con el fútbol africano en el Mundial de Francia 98, cuando Nigeria le gana en fase de grupos a España. Y bueno, ahí yo era chico, estaba en el secundario, y ahí me empezó a pasar un poco lo que contabas vos, de, no sé, el colorido de las camisetas, de los hinchas en las tribunas, los peinados de los jugadores. Y bueno, ahí de chico empecé a seguir a los jugadores africanos en Europa. En la Play siempre me armaba un equipo con jugadores africanos. Bueno. Le ponía de nombre Sporting África, que después de ahí nace el nombre de mi sitio, que empezó como un blog y hoy ya lleva 11 años. Claro. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, si repasás, claro, la actualidad de los equipos de elite, en casi todos hay un africano, o por lo menos alguien de origen africano, porque después también sucedió eso, ¿no? Por ejemplo, Francia se abasteció históricamente de este contacto fronterizo, de muchos de aquellos que escapaban de una situación muy complicada y después se convirtieron en los grandes referentes. Está sucediendo en Inglaterra también con un fútbol que lo tiene a Salah como máximo artillero. Pienso también antes en la huella que fueron dejando algunos otros, pero la iniciación, ¿a dónde tenemos hasta dónde, digo, tenemos que irnos para entender también cómo entra el fútbol africano? Que a priori también, Pancho, no sé si coincidís conmigo, tenía una cosa como mucho de físico, pero poco de lo táctico y de entender el juego, pero que velozmente, rápidamente, eso empezó a cambiar y se empezó a equilibrar. Sí, coincido con lo que decís, cada vez son más los jugadores africanos al más grande nivel, sobre todo en el fútbol europeo. Y sí, por ahí en los primeros mundiales era un fútbol más bien físico, se los tildaba por ahí a los jugadores africanos de por ahí distraídos o que no marcaba muy bien, pero en el último tiempo, más sobre todo con la llegada de entrenadores de la escuela europea al continente, que esto se da desde hace mucho tiempo,
se está mejorando mucho en ese aspecto, y también otro aspecto que creo que ayuda en este sentido es la creación de cada vez más escuelas y academias en el continente africano, porque por lo que he hablado e investigado para el libro, muchas veces se encuentran con jugadores en primera que no tuvieron paso por inferiores. Entonces, en el último tiempo, esta creación de academias o escuelas que trabajan en inferiores están dando sus frutos a nivel selecciones y a nivel clubes del continente. Claro. Claro, Y claro, total. esto hoy por hoy ha cambiado a lo que era años atrás, porque antes por ahí ni siquiera era que debutaban, bueno, sí, jugaban por ahí en un formato bastante amateur, y de ahí se iban a Europa de chicos por, bueno, todos sabemos las distintas colonias, ¿no? Que países europeos tienen en África, entonces ya se los llevaban bien de chicos, pero no era que le llamaba la atención o no pasaba esto de, che, hay uno en la primera de tal club de África que la está rompiendo, le pongo los ojos y después lo llevo. Era más bien, ya se lo llevaban bien de chico, y hasta estaban ya nacionalizados para el país en donde jugaban. De hecho, no ocupaban un cupo de extranjeros, sino que ya era o un francés o un belga o lo que sea. Esto ahora ha cambiado, digamos, pasa que por ahí primero pueden hacer un poco de fútbol en África y después se van para Europa, o todavía cuesta. Sí, pasa, pero por ahí no son nombres tan rutilantes como, no sé, en los años 80 o 90, Mm, como George Weah, Claro. Roger Milla. Mila, sí, claro. Hoy cuesta más un jugador que destaque en el fútbol africano y salte directamente a los clubes principales de Europa. El último caso, pero bueno, no es a un equipo top, Jackson Muleka, congoleño del TP Mazembe, que llegó al fútbol belga. claro. Pero bueno, no son jugadores top, como bien decías. Por ahí muchos se forman de pequeños en clubes o en países europeos, y a partir de ahí empiezan a destacar en clubes del continente. Claro. Claro, claro. Según tu experiencia, Pancho, contame también cómo fue, por ejemplo, esto, ¿no? Más allá de meternos, porque me encantaría en el anecdotario del libro y saber también cómo lo fuiste trabajando y finalmente qué nos vamos a encontrar en sus páginas, pero sabiendo que estuviste como aficionado, porque ya estabas con una inquietud particular, presenciando la Copa Africana de las Naciones en Senegal, que fue la sub-23. Ahora, el año pasado, digo, en Egipto. ¿Qué te encontraste vos también de lo que le pasa al propio público africano con sus selecciones y con su contacto con el fútbol? Porque a priori también lo que podemos haber aprendido en este tiempo es que tal vez había algunas cuestiones conectadas con lo deportivo, pero por ahí se llevaban más al plano del trabajo más olímpico, otras disciplinas. En ese quiebre de los 90 sí arranca el fútbol, pero ¿cómo son digamos, cómo son los aficionados para con sus selecciones y con sus equipos? ¿Cómo lo viste? Bueno, en Senegal, como decías, estuve en la Copa África Sub-23, pude presenciar algunos partidos del seleccionado local, que no eran, bueno, tenía algunos jugadores del fútbol europeo, pero no era el seleccionado principal. Y en las tribunas en Dakar me encontré con un público que hacía coreografías, que utilizaba instrumentos de percusión, y bueno, la alegría ante todo para alentar a sus jugadores. Y después en Egipto, bueno, fue la Copa África de mayores seleccionado, el torneo principal de los seleccionados del continente. Lastimosamente cuando llegué, Egipto había quedado, que era el local, había quedado fuera en octavos de final. Entonces, bueno, recién un ambiente similar al que estamos acostumbrados en Argentina, por ahí en la final entre Argelia y Senegal, donde los argelinos fueron en gran medida, y bueno, Senegal en menor número, pero bueno, siempre la pasión, los argelinos son, sobre todo los de argelinos y países de otros países del norte, son muy parecidos a nosotros, los argentinos, o a los sudamericanos en cuanto al clima en los estadios, en los cantos y todo eso.
Y la verdad que, bueno, fue una experiencia muy linda, tanto en lo personal como en lo profesional. Claro, Ujú. claro, claro. Este color del cual hablas y la alegría también me lleva a pensar que en esto del orden de las pasiones, acá nosotros que somos tan triunfalistas, y no nos permitimos segundos lugares, ni siquiera valoramos esos subcampeonatos o las últimas experiencias que hemos tenido tanto a nivel americano como mundial. También eso me interesa mucho. A nivel cultural, cuando terminan los partidos, las selecciones que quedan afuera y todo ese clima que también se vive con mucha alegría, ¿continúa? ¿La calle sigue de fiesta? O así como decís, dependiendo qué tipo de selección, como puede ser la Argelina también, le meten un poco más de rosca y hay otro clima el que se genera con la derrota? No, bueno, creo que sobre todo en el norte, que son las hinchadas más radicales, sí se ha dado por ahí en derrotas. No me tocó vivirlo en primera persona, pero por lo que he investigado y seguido en todo este tiempo, sí, sobre todo en el norte se da por ahí ante alguna derrota, eh, accionar de las hinchadas por ahí con incidentes, Claro. con golpes, enfrentamientos con la policía. En ese sentido, sí, por ahí sobre todo los del norte son también parecidos a nosotros. Claro, claro. Bueno, un crecimiento hubo también del fútbol que los llevó incluso a ser los anfitriones en uno de los mundiales, la Bubucela, que fue como también la gran revolución de su momento, todo lo que hablamos en eso de la música y el color. Y ahora sí, metiéndonos en tu libro directamente, ¿qué encontramos en las páginas? ¿Cómo fuiste haciendo, sobre todo el orden, digo, porque vas a haber tenido mucha información, mucha data recopilatoria, pero después a la orden del libro, ¿cómo lo diseñaste? ¿Cómo lo fuiste armando? Bueno, el libro lo diseñé en dos grandes partes, dos grandes apartados. En una primera, donde yo lo estructuré con 10 notas generales de temas que van desde el surgimiento del fútbol en África, historia de la Copa África, participaciones africanas en mundiales. También hay una parte de fútbol femenino, el tema de la brujería en el fútbol, el tema de las edades en el fútbol. Y la segunda parte la dividí en zonas geográficas del continente, por ejemplo, África del Norte, África Occidental, África del Sur, y ahí fui contando una historia de cada país y hay entre 20 y 25 historias. Muy Claro. bueno. Tanto de equipos Muy, como de las federaciones, ¿no? De cada país, digo. Federaciones, asociaciones, no sé cómo se llama en cada país allí en África. Claro, sí. Por ejemplo, en África del Norte cuento historias de Egipto, Marruecos, Túnez, Argelia, y así con cada zona. Ahí nos encontramos por ahí con, no sé, en Camerún hice una especie de perfil de Roger Mila, basándome o centrándome en su participación en Italia 90. Claro. Claro, claro. Después, de los países que pude visitar, hay crónicas de cosas que me pasaron a mí Ujú. en esos países, Sí, o de algún título importante de un club del Congo, por ejemplo. claro. Qué Y bueno. hay Te un... digo que para mí, sí, a la distancia es sumamente atrapante, perdón, Juan, porque sí, ¿sabes sí, sí, qué? sí. Hago la comparación. Nosotros somos así exitistas, ¿no? Y tenemos a Maradona como el gran referente de nuestra historia, a Messi como el gran contemporáneo también en la elite, siendo el número uno. Y yo, de alguna manera, hago esa comparación. Yo lo figuro por ahí porque a mí ese primer encuentro que tuve fue con Roger Milla como el gran capitán de esa selección, el gran referente que no sé si es comparativamente el Maradona del África, y qué pasa hoy con un Mané, con un Salah, si hay alguien considerado el Messi bueno, a ver, estamos hablando de un continente, por ahí la diferenciación está ahí, ¿no? En querer englobar algo que también tiene su identidad propia en cada uno de los países. Sí, por ahí cuando hablamos de los mejores jugadores del continente, sí está bien hacer esta aclaración que decía, tener en cuenta que África está conformado por más de 50 países, pero sí, a la hora de hablar de los mejores, mencionaría a George Weah, porque es el único que ganó el Balón de Oro en el continente, y actualmente es el presidente de Liberia. Y después, bueno, Roger Mila creo que también a nivel histórico, y yo ubicaría también a Eto'o y a Drogba, que a nivel selección por ahí no tuvieron
por ahí tanto éxito, pero sí con sus carreras en Europa son de los Claro, principales Sí, sí, sí. futbolistas que dio el continente Y, africano. y claro. ves una mejora, digamos, notable en cuanto a ya te pregunto sobre las federaciones, asociaciones de cada país. Digo, porque a veces había una diferencia muy grande, ¿no? Sobre todo con estos jugadores que vos nombrabas, ¿no? Como puede ser Eto'o, como puede ser Drogba, que venían de la elite, venían de clubes donde tenían absolutamente todo. No hablo en cuanto a dinero, sino también, más que nada me refiero a campos de entrenamiento, formas de entrenar, comidas, demás, digamos, todo lo que hace a un jugador de elite y profesional. Y cuando por ahí le tocaba, ¿no? Estar concentrados, o ya con su selección, esa diferencia, sobre todo en los primeros momentos, era muy grande, ¿no? Seguramente sigue habiendo una diferencia, pero ¿crees que se pudo ir achicando eso? Sí, yo creo que en ese sentido se ha mejorado porque hoy la mayoría de los seleccionados principales de África tienen todos sus jugadores en Europa, Ujú. entonces esos mismos jugadores exigen a la hora de estar en la selección que dentro de todo estén dadas las condiciones para trabajar lo más parecido posible a Claro. lo que están acostumbrados en sus clubes. Ujú. Esto se da, por ejemplo, en Camerún, que es un país que está acostumbrado a tener mucho de este tipo de disputas, que los jugadores al estar en su selección o al viajar al país para representar a Camerún se encuentran con condiciones por ahí no tan favorables y hacen sus reclamos, sus quejas ante la federación, Claro. por lo que creo que cada vez más las federaciones tienen que estar preparadas y adecuarse para que sus jugadores trabajen y vivan en las mismas condiciones que lo hacen Mm. en sus clubes europeos. Claro, sí, sobre todo lo preguntaba por la parte, viste, a veces económica, que por ahí la intención está, pero no acompaña, dependiendo cada federación, por ahí no acompaña la parte de económica, o incluso también hasta algunos de esos jugadores que triunfaron pueden volver y pueden hacer también, yo calculo, la parte por ahí comercial, ¿no? Que gracias a ellos también se puedan dar buenos contratos publicitarios, buenas marcas que por ahí acompañen y que provean al equipo, al seleccionado nacional de ciertas cuestiones. Seguramente también lo es gracias a esos que triunfan en Europa. Sí, esto lo podemos relacionar, por ejemplo, con Didier Drogba, que en el último tiempo se está preparando para presentarse como candidato a presidente de la Federación Marfileña de Fútbol, Ujú. que bueno, su figura, como bien decías, podría traer inversores o sponsors para la mejora del fútbol marfileño. Claro, sí, 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 Estamos totalmente. hablando con Paucho Jauregui, quiero hacer la salvedad y la aclaración, pueden seguirlo en las redes, absolutamente recomendado como esta lectura, que es Fútbol Africano, que es este libro que estamos recorriendo de su pluma. Quiero preguntarte, Pancho, también sobre esto, hablaste de las edades y siempre, a lo largo de toda la historia, cuando nosotros nos hemos enterado de algunos casos particulares, de algunos jugadores o de historias de estas de color que trae el continente africano, siempre hubo alguna cuestión entre los equipos sub tal, ¿no? Sub 20, sub 17, sub 15, donde siempre quedó como un gris y se habló de que por una cuestión de control de natalidad, de precarización por ahí en ese orden de cómo se registra la gente en el África, sabiendo que durante mucho tiempo, al día de hoy, hay mucha tribu y poco control, o esta es la fantasía o la idea que sigue, ¿no? En nuestro imaginario. Digo, te debes haber encontrado con varias de esas como para compartir alguna que recordemos juntos, ¿no? Y esa cuestión de las edades y de la supuesta mano negra que hubo siempre con esas disciplinas, ¿no? Con esas competencias. Sí, fue uno de los capítulos de las partes del libro que más me interesó y más me sorprendió a medida que iba consultando, que iba investigando. Por lo general, Nigeria es un país que está muy relacionado con esto. Se dice que sus jugadores tenían o tienen más edad de la que se registró o se registraron en los torneos FIFA. Por ejemplo, hay una anécdota de un arquero sub-17 que en uno de los torneos que Nigeria fue campeón del mundo, que al regresar a su país lo estaba esperando su mujer con dos hijos.
No, bueno, O después, en uno de los últimos mundiales, que Mali también anduvo muy bien, yo tuve la posibilidad de hablar con un entrenador de ese país y él me decía que muchas veces llegan a los entrenamientos jugadores que tienen muy buen nivel y a la hora de ellos querer convocarlos o anotarlos a un torneo oficial se encuentran con que no tienen identificación, con que no, nunca fueron registrados, entonces como se le pone una edad a ojo. O sea, por un lado nos encontramos con esto y por otro lado nos encontramos con federaciones que muchas veces buscan sacar ventaja de claro, las tal edades, cual. pero eso, o sea, a priori a futuro no les es conveniente, porque por ejemplo un jugador que rinde muy bien en sub-17, pero quizás tiene más edad que la que dice, después se estanca y no puede rendir en años posteriores y por ahí son jugadores que directamente terminan desapareciendo del mapa. Claro. Eh, pero bueno, son muchas las anécdotas, o por ejemplo un entrenador de Níger me comentaba que él se empezó a sospechar de esto cuando varios jugadores tenían, por ejemplo, fecha de nacimiento, 1 de enero del año 2000, y así en un grupo tenía 4 o 5 jugadores con la misma fecha. Claro. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas son lo que trato de plasmar en ese capítulo del libro. Qué bueno. Claro. Sí, sí, sí. Qué bueno, Pancho. Sí, reviso también dentro de ese anecdotario cosas que van surgiendo como, yo no sé si has tenido algún tipo de barrera idiomática, el lenguaje, porque ese laburo de investigación recién estás marcando que ha sido un trabajo de campo más allá de la investigación que uno puede hacer o imaginar, ya que la tecnología lo permite. Pero en esa búsqueda tuviste así algún tipo de mano a mano, te encontraste, qué sé yo, con la sorpresa de la buena recepción para este libro. ¿Cómo fue ese contacto con parte de los que junto con vos de alguna manera van o fueron escribiendo las letras del libro? Bueno, creo el mano a mano más interesante que tuve, que fue previo a realizar el libro, pero que incluyo ahí algunas declaraciones, fue con Aliou Cissé, el entrenador de Senegal, que fue el capitán en 2002 cuando los Leones de Teranga llegan a cuartos de final. Claro. En 2015 él era el entrenador del sub-23 de Senegal, que vino a jugar a Buenos Aires, un amistoso con Colombia. Se hospedaron en el hotel de Boca y con un conocido senegalés nos acercamos. Y bueno, yo no manejo muy bien el francés, pero él me hizo las veces de traductor y pudimos hacer una linda entrevista que después la incluí parte de sus declaraciones en la historia de Senegal en el libro. Claro. Qué Claro. bueno, ¿Te qué quedó bueno. mucho Coincidimos. pendiente, como pensando en una segunda parte? O tal vez, por más que te haya quedado afuera, te gustaría tocar otros aspectos o meterte por ahí, qué sé yo, solamente en anécdotas o algo por el estilo, como para pensar, digamos, en una parte 2. Sí, la idea es hacer una parte 2 con un formato similar, con otras 10 historias generales y después completar el resto de los países para tener una historia por país. Claro, que ya te quede el continente completo, perfecto. Claro, actualmente en mi sitio estoy con una sección que comencé este año que se llama Un país, una historia, que mes a mes y por orden alfabético voy contando una historia por cada país del continente. Claro. Qué bueno, qué bueno. Ustedes pueden chequear un poco más de data, meterse en el propio mundo de Pancho Jauregui, con quien estamos hablando sobre su libro. Veo, de alguna manera, estoy estoqueándote al mismo tiempo que hablamos, Pancho querido, y te veo haciendo jueguitos en tu cuenta de Instagram en Egipto con las pirámides de fondo. Quiero saber de esa experiencia y quiero preguntarte cómo fue eso también, ¿no? Tu experiencia con la gente allá y cómo fuiste generando vínculos. Bueno, sí, la historia esa de la foto que comentás, haciendo jueguitos en las pirámides, bueno, cuento en el libro.
los días que tenía libre, que no había partidos en la Copa África, yo fui con mi novia y bueno, tratábamos de hacer algo de turismo, de conocer, y como estábamos en Egipto no podíamos dejar de ir a las pirámides, así que el día antes yo había comprado una pelotita número 3 creo que era, y bueno, llegamos ahí, nos sacamos una foto y saqué la pelota y me puse a hacer jueguitos. Mientras mi novia me iba tomando algunas fotos hasta que en un momento empezamos a escuchar gritos, como que alguien nos gritaba al grupo que estaba ahí con nosotros. Ajá. Y bueno, frené ahí de hacer jueguitos y se acerca el guía y me dice, deja de hacer eso, guardá la pelota porque no está permitido y podemos llegar a tener algún inconveniente. Ah, mala Así que onda. bueno, ahí nomás guardamos y después él me comentaba que no lo permiten porque muchas veces gente o turistas se hacen una foto o hacen algún video y después lo utilizan con fines para hacer alguna campaña o promocionar algún Ah, proyecto o mirá algo, vos, entonces mirá como vos. que no lo permiten y él pocos meses antes me comentó que un turista de Brasil le había regalado una bandera de Fluminense, creo que era, y él se quiso hacer una foto y tampoco le permitieron. Pero bueno, por Eso lo menos por los derechos de la... pudimos sacar la foto y quedó una linda imagen para el recuerdo. Sí, claro, Eso claro, por el claro. tema de las imágenes de las pirámides, ¿no? Una cuestión de Claro, derecho o algo exacto. por el estilo, porque con la Torre Eiffel pasa lo mismo. Claro, por ese tema no te permiten hacer ese tipo de cosas. Claro, uno a priori puede imaginar, ¿no? Sería una cuestión de, qué sé yo, un lugar considerado sagrado o alguna cosa parecida. Bueno, Pancho, un placer conocerte. Sé que acá me llegan lindos mensajes, es verdad. En un momento coincidimos con un amigo, estábamos muy flayados con las camisetas, ¿no? De los países que en su momento también tenía, según como la vieras, a los animales también propios de las regiones. Hubo y siguen habiendo, digo, para nosotros que somos bien futboleros, un encantamiento sobre eso que hablábamos al principio, ¿no? Pancho, los colores, las propias camisetas, tienen una magia distinta. Sí, en el último tiempo, por ahí Nigeria en ese aspecto está sorprendiendo con modelos muy lindos, pero siempre creo que las camisetas africanas tuvieron, como es para los que nos gusta el fútbol y las camisetas, como algo especial. Yo, bueno, en todo este tiempo también colecciono camisetas del fútbol africano, así que bueno, siempre atento ahí a los lanzamientos de tanto de clubes como de selecciones del continente. Maravilloso, maravilloso. Bueno, querido Pancho, quedará la charla porque hay un montón de cosas. Una vez que podamos entrarle al libro, probablemente tengamos más preguntas para que nos sigas respondiendo. Por lo pronto, felicitarte por este nuevo desafío y agradecerte por tu tiempo, sobre todo, por haberlo compartido con nosotros. Bueno, muchas gracias, como siempre digo, por el espacio y por permitirme hablar de fútbol africano, que es algo que tanto me gusta. Dale, la próxima quiero que me cuentes, que seguramente la conoces, esa anécdota de Bilardo con Gaddafi que fue increíble. Bueno, sí, hay algo de eso en el libro, así que bueno, ya en una próxima oportunidad hablaremos de eso también. Bueno, pero es cierto que casi termina apuñalado, ¿no? El narigón. Sí, sí, sobre eso escribí antes del libro en Enganche, en página Ajá. 12, que me estuve reunido con Miguel Ángel Leme, que era colaborador de Bilardo allá, y sí, fue por un malentendido, pero sí, terminó con un pequeño corte en el narigón, pero después se arregló todo y pudo terminar bien su experiencia en Libia. No, increíble. Bueno, Tremendo. querido Pancho, un fuerte abrazo. Saludos para vos y para la gente de Suipacha que siempre está presente. Bueno, saludos a todos por ahí, abrazo grande. Chau, Abrazo. querido. Hasta pronto, hasta pronto. Era Pancho Jauregui, Juanito, nuestra lectura recomendada. Hoy tuvo al fútbol africano como protagonista. Sí, me gustó.